Hello, Book Besties, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al video del día de hoy. Si no me conoces, me presento, me llamo Nadia. Y en este canal se fanguilea de libros, animes, manga, K-drama, K-pop y de todo lo que nos llegue a gustar en estos momentos. El día de hoy venimos con el ya tradicional resúmenes de lecturas de cada mes. Y sí, amistades, hoy vamos a estar hablando de todos los libros que leí en el mes de julio. Fueron 10 libros en total, bueno, entre mangas, novelas cortas y demás, pero fueron 10 y me gustó muchísimo que estuve así a nada de completar mi reto lector, pero el reto lector lo pude completar hasta agosto, los primeros días de agosto, y eso me gustó. Entonces ya puedo leer con más tranquilidad, ya puedo leer más cositas, más variaditas, y eso ya me quité un peso de encima con cumplir la cantidad de libros que tenía planeadas leer en el mes, digo en el año, y eso me gustó mucho. Pero dejando de lado todo el tema de la cantidad de libros, creo que la mayoría de las lecturas que tuve en el mes fueron muy buenas, me gustaron bastante y las disfruté muchísimo. También tengo que decir que continué varias sagas, que estuve leyendo muchas continuaciones y eso, like it, me gustó. Pero bueno, ustedes, para ya no darles tanta cháchara, vamos a comenzar con este wrap up. Y comenzamos fuerte con el mes porque leí la segunda parte de Lilac, que es Night Bane de Alex Aster. Esta novela está muy interesante porque es una fantasía, pero con unos pequeños toques tipo los Juegos del Hambre, porque en el primer libro nos plantean que existe un evento que se llama The Centennial, en donde los varios gobernantes de estos reinos se unen a este Centennial para poder luchar y buscar la resolución a las maldiciones que cada reino tiene, porque no todos tienen la misma maldición, sino que depende mucho del estilo de magia que tengan. Pero tenemos una dinámica muy interesante con Isla, que es la protagonista, con Grim, que es el reinante de este lugar muy oscuro, y tenemos a Oro, que es el rey, que es el que como que gobierna a todos en sí. Tenemos una dinámica muy interesante, tenemos un triángulo amoroso, y en esta ocasión, en lo que es Night Rain, tenemos que después de los acontecimientos, Isla se queda ahí en Centennial para poder como que continuar con las cosas que dejó medio a medias, pero también vamos viendo el pasado de Isla, vamos viendo como flashbacks que ella tuvo de su vida, porque ella como que al principio no recordaba tantas cosas, pero ahorita está recordando más cosas y yo de, ¿cómo así? ¿Cómo así que está recordando cosas? Y eso me hizo muy interesante, pero también como que me estresaba un poquito porque no sentía tanta química con el personaje con el que se quedó, pero sí veía un poco más de química con el que tuvo los flashbacks y eso dije, me gusta, pero me asusta, pero yo pensé que eso era una trilogía, amistades. Yo pensé que era una trilogía y dije, ay, qué padre, ya voy a acabar. Pero no. Después del tercero, que es, creo que se llama Sky Shade, me parece, o algo así, vienen unas historias cortas de Oro y de Grimm que no sé de qué se tratan, no sé si son de su pasado, pero vi que hace poquito, hace un par de días, acabo de ver en el no, en el TikTok de Alex que acaba de anunciar cómo se va a llamar su cuarta novela. Yo creo que van a ser 5 libros, me parece, o es lo que estaba escuchando, que van a ser 5 historias. Entonces dije, bueno, ya vamos avanzando, eso es lo bueno. Pero sí, en general me gustó mucho esta historia, la sentí un poquito más lenta por el tema de los flashbacks, pero me ayudó bastante para conocer más al fondo lo que es el personaje de Isla, que es la protagonista, y conocer ahora sí como que el estado en el que se encuentran cada uno de estos personajes y el por qué están pasando el tipo de cosas que están pasando en Nightshade. Pero sí, digo Nightbane, perdón, pero sí, me gustó. El siguiente libro que leí fue Un delirio encantador de Shia Earnshaw. Esta es la novela más actual que tiene la autora. Creo que ya me he aventado todas las historias que ha escrito Shia y debo decir que es una de mis autoras favoritas. Me gusta mucho cómo escribe. Tiene una forma de escribir muy bonita, muy lírica, muy poética. Me gusta mucho cómo desarrolla las cosas, cómo las describe, que no llegan a caer en lo pesado, pero sí son un poquito densas. Eso me gustó. Y en esta ocasión tenemos a Lark y a su hermano, que son los como últimos miembros de la familia Good, que esta familia tiene una maldición y es que un antepasado de ellos
desde Holanda se robó unos bulbos de tulipanes y los trajo a América, pero cuando estos se plantan en América empiezan a crear unos tulipanes como malditos, y estos tulipanes en ciertas épocas cuando florecen sueltan esporas que se quedan impregnados en la ropa, en la piel de la familia Good, y eso hace que la gente se enamore de ellos. Y no es como un enamoramiento a primera vista, sino que es algo más obsesivo, de que quieren estar con ellos, de que no saben qué es lo que les pasa, pero quieren estar cerca de ellos. Y a Lark esto sí es una maldición porque no quiere ser el foco de atención, no le gusta toda esta situación, pero su hermano sí se aprovecha de ello porque pues la gente le da cosas gratis, come gratis, y pues para él dice, soy vato, me gusta, quiero la atención de las chicas, entonces like. Pero a Lark no, o sea, ella solo lo que quiere hacer es terminar la última semana de su escuela y poder irse de ese pueblo como lo hizo su mamá. Pero en el ínter en que está pasando todo esto, ella ve a un chico muy interesante, pero dice, no lo he visto, no sé quién es, por qué está aquí, pero vemos que hay como un tipo insta-love, en donde ella se enamora a primera vista porque dice, es una persona muy linda, pero como que se le frena el tren, dice, no sé si este chico si se acerca a mí, le voy a gustar solo porque es por los tulipanes o porque realmente le gusto y no y es inmune a este tipo de maldición. Entonces vamos a ver que esa relación, ella está en este inter de si es real, no es real. También tenemos un tipo de misterio porque ciertos tulipanes son robados y toda la escuela se vuelve un caos, un reverendo caos. Pero sí, más o menos de eso se trata esa historia. Es una historia muy corta, pero pues vemos todo este tinte mágico y me gusta mucho que las historias de Shia son muy como caen en el realismo mágico, urban fantasy, y eso me gustó bastante. Siento que esta es una de las historias como que un poquito más flojas de Shia porque no conecté tanto con los personajes, pero aún así me gustó mucho la dinámica que tuvieron, cómo se va desarrollando la historia, tanto de amor como en general todo el conflicto que hay de estos miembros Good con su casa, con su familia, con esos tulipanes, de qué es lo que va a pasar al final con esos tulipanes y con la familia. Siento que es una historia muy padre. Lo que he notado mucho con Shia es que siempre están estos elementos de la familia, de que siempre hay una maldición, de que alguien que la quiere romper. O sea, siento que es un método que le ha funcionado bastante y que me ha gustado mucho. Y yo la verdad, yo quería leer mucho esa historia porque los tulipanes son de mis flores favoritas. Entonces dije, tulipanes malditos, se ve muy interesante. Pero sí, yo creo que en general es una historia entretenida, me gustó. Yo creo que podría ser un muy buen inicio si quieres leer a Shia. Puede ser este el primer libro que leas y te puede gustar bastante. Y también si te quieres adentrar un poquito a fantasía urbana, a realismo mágico, creo que sería una muy buena opción. Después, estos dos libros que vienen, Amistades, 10 de 10, o sea, yo no sé por qué no me puse a leerlos antes o continuarlos desde antes, porque este libro que les voy a mostrar es relectura. Y sí, amistades, este es el primer libro que releo casi que en toda mi vida y lo disfruté mucho, o sea, no me acordaba las risas que me sacó este libro, y les estoy hablando de Asistente del Villano de Hannah Nicole Maheter. Esta es la historia de Ivy Sage, que es una chica que vive en este pueblo eh, rodeado de magia, donde hay un villano que siempre está haciendo fechorías y demás. Entonces ella está en su pueblito en una feria de trabajo, y cuando va a buscar trabajo hay una señora que pues ve que también quiere el mismo puesto que Ivy, pero Ivy dice, ¿sabes qué? Tú lo necesitas más que yo, quédate con el trabajo, y ella pues va a ir rodeando por el bosque y todo, y se topa con esta persona que le está siendo perseguida por unos guardias, pero en lo que platican, en lo que se tiran cosas, ella se da cuenta, bueno, él le dice que él es el villano de la historia, y ella así como que, eres demasiado guapo para ser el villano, o sea, tú vas a confundir a la gente, y el de que no, pues es que realmente el rey es el que hace ese tipo de retratos feos de mí porque realmente no saben quién soy. Y yo, interesante. Pero en lo que ellos platican mientras los guardias los buscan, el villano le ofrece trabajo a Ivy como su asistente y literal le da todas las prestaciones de ley, y ella de sobres, yo entro. Y
de ahí empieza nuestra historia porque vemos el día a día de Ivy como la asistente del villano, como ella en esta mansión va viendo todo lo que va pasando, que si armamentos que quieren robar, que si a quién van a darle munición, una cabeza nueva colgada, o sea, todo eso súper, pero de una manera muy divertida y de verdad me gustó bastante. También vemos un muy slow burn entre el villano y Ivy, porque los dos están negadísimos a que sí se gustan. O sea, vemos por parte de Ivy que dice, es que es muy guapo, es muy apuesto y todo, pero no puede ser, es mi jefe y que no sé qué. Y el otro obviamente está negadísimo de que yo no puedo sentir esto, es que no sé qué, es solo mi asistente y shalala. Pero muy padre, o sea, todo el conflicto también que existe por parte de en sí del reino y del villano, de esta pelea entre el rey y el villano, me gustó bastante. Y pues claro, con ese final cliffhanger del demonio, no me pude quedar con las ganas y continué con Aprendiz del Villano también de Hannah Nicole, que vemos esta continuación de lo que pasó en los últimos capítulos de Asistente, porque pasan muchas cosas, hay un secuestro de por medio y un plan de rescate, y me da muchísima risa todo lo que pasa después de eso, porque vamos viendo como que más trasfondo de Ivy, del villano, de los demás personajes, vamos viendo también el punto de vista de otra de las como primeras al mando de el villano, que es esta Becky. También me gustó mucho conocer de su parte todo lo que va pasando, todo lo que se va descubriendo de los planes tanto del rey como del villano, cómo estos se van como fusionando entre sí. Es una historia muy divertida, me gustó bastantísimo más Aprendiz del Villano. Se me hizo muy chistoso, también es como un puentecito para saber que a qué nos va a llevar la historia de Ivy y del villano, porque aquí también vemos un poquito más de avances en su historia, pero también mucho retroceso porque obviamente se siguen rechazando estos sentimientos, pero por parte de ellos mismos, de que no, es que no sé qué, no quiero, pero sí quiero y sí la quiero proteger, pero no quiero que se dé cuenta que me gusta, cosas así. Pero me dio muchísima risa esa historia y estoy muy emocionada porque creo que el día que estoy subiendo esto van a faltar a lo mucho un par de días para que se publique en inglés la tercera parte de Asistente del Villano, pero pues para nosotros que estamos leyendo en español esta historia va a salir hasta octubre, pero tengo muchas ganas y creo que va a ser una serie de 4 libros porque también estaba viendo que la autora acaba de anunciar en unos comentarios en TikTok también cuando ella estaba leyendo como que las primeras páginas del tercer libro, de que va a haber un cuarto libro, que ya lo está escribiendo, pero a mí me encanta, me gusta mucho esta combinación, tipo, no sé cómo decirles, como esta película de Anne Hathaway que se llama Ella está encantada, pero sí, es una historia muy divertida, se la recomiendo bastante si no la han leído, es una fantasía muy ligera, cae mucho, un poquito más en lo cozy fantasy con romantasy, pero 10 de 10 esta historia. Luego venimos con historias que me maratoneé bastante, o sea, que leí varios libros de esta historia, pero me encantó como no tienen una idea, porque leí el volumen 4, 5 y 6 de Fruits Basket. En estos 3 volúmenes vamos a adentrarnos ahora sí como que en el periodo vacacional y justamente los estaba leyendo en un maratón de lectura que fue vacaciones con las queens y pues dijimos personajes o tramas que vayan de viaje y justamente en esos tomos los protagonistas de Fruits Basket, que es Toru, Kyo y Yuki, se van de vacaciones con los miembros de la familia Soma a una casa de verano. Vemos que ya están en sus últimas semanas de clases y que van a pasar las vacaciones de verano y dije, quedan perfectísimo para esta ocasión y me gustó bastante que tenemos estos todavía toques de diversión en la historia, pero también vemos, al menos en el cuarto volumen, un poquito más de el pasado de Kyo, de cómo esta Toru lo va aceptando y no permite que se vaya, porque dice si se va, ya no va a regresar y ya no se va a aceptar. Y vemos como que ese acercamiento un poquito más profundo hacia estos dos personajes y me gustó bastante, pero yo sufrí bastante porque desde que vi el anime yo era más Team Yuki. A mí me gustaba más Yuki que Kyo, porque Yuki se me hacía una persona más linda, más amable, más comprensiva con Toru, pero
Y llegué justamente al momento en donde como que cambia toda esta dinámica entre ellos dos y lloré. Sufrí bastante porque dije, no me, ¿por qué me lo nerfean? Estoy muy triste que me lo hayan nerfeado, pero así son las cosas. Así son las cosas cuando la mangaka ya tiene establecido con quién se va a quedar la protagonista y lloré. Yo sufrí muchísimo. Pero también vemos que a partir del volumen 5 la historia se va a tornar un poquito más oscura porque cuando se van de viaje a esta casa de verano vemos que el cabeza de la familia, que es Akito, vemos como todavía ejerce una presión muy muy fuerte en cada uno de estos personajes, en cada uno de los miembros, de cómo sufrieron con la intervención de Akito. Y ya vemos un poquito más de que Toru va entendiendo la dinámica familiar que tienen estos personajes y sufrí muchísimo. Y sí quería leer, seguir continuando con Fruit Basket, pero dije, a ver, vamos a darle una pequeña pausa, pero luego ya me sigo leyendo los demás volúmenes en estos meses porque ya quiero terminar Fruits Basket. Pero sí, yo creo que fue una historia muy bonita. Bueno, tiene momentos muy divertidos, también tiene emotivos, pero también tiene este peso emocional con esos personajes que tienen mucho abuso por parte del miembro de la cabeza de la familia que es Akito. Pero sí, quiero saber un poquito más porque hay cosas y escenas que no salieron en el anime que están saliendo en el manga y me están dando un poquito más de contexto y eso me está gustando bastante. Que eso es lo padre de ver los dos formatos de una historia, tanto en anime como en manga. En el anime pues obviamente es un poquito más visual, vemos más dinamismo, pero en el manga vemos pues más el fondo, más este contexto, más cositas, más escenas, que dices de que, eso tiene más sentido si se hubiera puesto completamente en el manga. Y eso se los conté también una vez que estaba leyendo Kamisama Kiss. Pero sí, me gustó muchísimo Fruits Basket. Yo quiero muchísimo esta historia. Pero sí, en general, muy buena historia. Y luego me di cuenta que ya tenía ratito que no me leía historias en digital. Pero dije, esto va a cambiar porque necesitaba más contexto de esta historia. Y leí el libro 4.5 que es Shadow Me de Taharamafi. Estos son los últimos momentos o los últimos capítulos de Restore Me, que es el cuarto libro, pero desde la perspectiva de Kenji vemos ahora sí qué es lo que realmente pasó en estos últimos capítulos porque vemos los últimos capítulos en Restore Me desde la perspectiva de Juliet, de cómo ella literal explota y termina en una situación muy comprometedora. Pero en Shadow Me vemos qué es lo que realmente pasó, cómo eh, fueron las cosas, de cómo se distorsionaron tantas cosas que dices de que wow. Entonces esto fue lo que realmente pasó y eso me dejó más picada. Para comenzar, Define Me de Taharamafi, este es el libro 5 de la historia de Sharmi. Ya estoy a casi nada de terminar esta saga, pero en esta quinta historia tenemos tres puntos de vista: Kenji, Aaron o Warner, como ustedes lo conozcan, y Juliet. Vemos sus tres perspectivas de cómo cada uno está en una posición diferente. Vemos a Juliet en una posición muy vulnerable, pero que también le está abriendo los ojos a lo que está pasando fuera del sector 45. Con Warner tenemos sus flashbacks de qué es lo que pasaba en su infancia, de cómo creció y qué es lo que lo hizo ser lo que es ahorita. Y con Kenji vemos toda esta parte de los estragos que pasaron de los últimos capítulos de Restore Me, de cómo quedó el sector 45, de cómo todo está patas para arriba, de las traiciones que hay, de los nuevos personajes que se van adentrando, tratar de como aceptar esa ayuda, pero a la vez hay ese resentimiento de que es que no sé si me estás ayudando o solo es porque tú quieres o porque te beneficia a ti. Y se me hizo muy interesante este quinto libro, me gustó bastante, como pueden ver. Lo tengo muy, muy marcado. Pero sí, siento que fue una historia muy bonita, me gustó muchísimo. Creo que me gustó un poquito más este que el cuarto libro, porque ahora sí ya lo veo más fríamente. Sí se nota el cambio que hubo en los personajes en Restore Me y luego ya como que regresa a esa fórmula que nos gustaba y como esa configuración que había en los personajes. Y en este quinto libro pues vemos un poquito más de personajes, vemos más amplitud de como el problema en general que existe en el mundo de Charmy y eso me gustó bastante. Los últimos capítulos me dieron muchísima risa, pero también es como esa calma antes de la tormenta
Obviamente no les puedo dar muchos detalles porque pues ya estamos en el quinto libro, ya vamos a terminar esta historia, entonces van a ser súper spoilers, pero déjenme decirles que fueron como esa calmita antes de la tormenta. Y para terminar este wrap up leí otra historia corta que es el 5.5 de Share Me, que es Reveal Me. También esta historia está contada desde la perspectiva de Kenji, también son desde los últimos capítulos de Defy Me, pero vemos cómo este personaje tiene una evolución muy importante en su personalidad porque desde un principio vemos a Kenji como el comic relief de esta historia, como el personaje chistoso, el personaje carismático, el que siempre tiene palabras eh, confortantes para todos, pero vemos que en este punto está en un colapso. Vemos que ya no puede más, que ya explota con facilidad. Y lo que me molestó bastante de esta historia es que al menos también en el quinto libro, vemos cómo los adultos menosprecian a los personajes más jóvenes, de cómo los adultos ahora sí son unos assholes, o sea, realmente son horribles personas, seres humanos que no. De verdad me enojé bastante con todos los adultos de esta historia. Y en el quinto libro vemos cómo hay un momento en donde están reunidos varios personajes, pero no están Juliet y Warner. Y Kenji está de que, ¿por qué no están? Ellos necesitan saber esto. Ellos necesitan saber todo esto y ellos y los demás de que no, es que necesitan descansar, han pasado por mucho. Y Kenji de que no, es que realmente no deben de estar aislados. O sea, nunca hemos tratado a Juliet con pincitas. Ella siempre ha estado al frente. Ella como ese tipo de cosas y todos de que, a ver, Kenji, cálmate, tú no eres así, ¿por qué te estás exaltando? Y es donde realmente me molestó mucho y vemos ese cambio en Kenji de que realmente él ya no quiere ser el comic relief, él quiere ser tomado en cuenta, quiere ser que su opinión valga y eso me pegó bastante porque digo, o sea, realmente vemos a estos personajes como comic reliefs y así encasilladitos y ya están, pero vemos como con Kenji vemos ese cambio, esa evolución de todos los problemas que está cargando y que realmente ya lo sobrepasaron y que ya no quiere ser así y que ya no quiere que la gente lo catalogue así, entonces él quiere ser visto más de una forma más seria y eso me gustó bastante. También me gustó mucho esta relación que se va creando con Nisira, porque 10 de 10 me dio mucha risa y me saqué de onda con una interacción que tuvieron justamente en esta novela y fue como que, ok, súper raro, súper random, pero veo potencial a esta historia de amor que hay entre ellos dos, pero sí, 10 de 10. Y pues bueno, amistades, estos son todos los libros que leí en el mes de julio. Espero les haya gustado mucho este wrap up. Ponme acá abajito en los comentarios si ya leíste alguna de estas historias, te llama la atención alguna, qué quieres que te recomiende. La verdad te recomiendo todo. Te recomiendo mucho Asistente del Villano, te recomiendo mucho Shatter Me, perdón. También todos estos libros en general te los recomiendo bastante. En esta ocasión ponme el emoji que tú quieras porque creo que la mayoría de los libros que leí aquí no tienen mucha relación o no tienen algo en común. A lo mucho la fantasía, pero ya hemos como que hablado mucho de fantasía en los últimos videos, entonces digo, pongan el emoji que ustedes quieran. El que ustedes digan, este emoji queda con el video del día de hoy. Espero les haya gustado mucho este video. No olvides darle like, compartirlo, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube siempre te avise cuando subo nuevos videos. Si quieres ver más de mi contenido, te dejo acá abajito en la cajita de descripción todas mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram, en Twitter, TikTok, en otras redes sociales. También tengo Goodreads, Fable y demás para que podamos ser amiguitos y podamos ver y chismear qué libros estamos leyendo en estos momentos. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final del video, que también te hayas quedado. Si eres nuevo, bienvenido. Espero que te guste mucho este contenido y que seas parte de esta comunidad tan bonita, que me alegra mucho que estemos creciendo un poco más y que seamos más unidos. De verdad se los agradezco muchísimo. Te mando un besote, un abrazo, que tengas un muy bonito día o una semana en general, dependiendo en qué día estés viendo este video. Me despido porque tú y yo nos vemos en el siguiente video. Bye.